Estoy reenviando el link. Es que no, es difícil, ¿eh? No todo el mundo le haya. Y eso que ya ahorita fuerzas. A fuerzas nos hemos hecho cibernéticos. Empezamos. Listo, pues ya estamos en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos al ciclo Ciencia desde Ciencias, esta emisión que hemos estado presentando durante estos meses de contingencia. Un gusto saludarlos. Soy Susana Paz y les presento este ciclo. Es nuestra última emisión de este año. Tenemos una gran invitada. Vamos a cerrar con broche de oro este año con la doctora Tatiana Fiordelicio Coll. Doctora, muchas gracias por aceptar participar con nosotros. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación y por cerrar así. Para mí me da muchísimo gusto hablar con todos, los de mi facultad y los de fuera. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, doctora. De verdad, la información que tuvimos contigo, pues tenemos una nota publicada del proyecto que ustedes están trabajando desde marzo, bueno, que tiene ya un antecedente de más años, pero justo con esa nota iniciamos esta serie de información sobre la facultad y bueno, por fortuna también la vamos a cerrar este año. Y en esta ocasión la doctora nos va a hablar sobre justamente este proyecto del biosensor que han estado desarrollando en todo el equipo de Lance Biodit. Y durante todos estos meses nos va a poner al tanto tanto de cómo funciona y de todas las características de este trabajo, pero también en qué va. Y bueno, también un poco acerca de las vacunas, de que ahora es un tema que estamos esperando todos que se resuelva, ¿no? que va caminando. Y también pues este trabajo acerca y la información que es necesario conocer sobre los virus. Pero antes que entremos en materia, doctora, voy a leerles, voy a decirles un poco acerca de su trayectoria. La doctora Tatiana Fiordelicio estudió la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. En 2002 obtuvo el doctorado en Ciencias Biomédicas en el Instituto de Fisiología Celular. Realizó 2 estancias postdoctorales, la primera en el Max Planck Instituto de Medicina Experimental en Alemania y la segunda en el Departamento de Neuroendocrinología en el Instituto de Neurobiología en Juriquilla, Querétaro. Actualmente es profesora de tiempo completo B definitiva en la Facultad de Ciencias, en la cual se incorporó en 2005 y fundó el Laboratorio de Neuroendocrinología Comparada. Cuenta con 24 artículos científicos indexados y es coautora de 2 capítulos del libro, además de tener 2 patentes ante el INPI. En 2015 obtuvo el Premio de Salud Miguel Alemán Valdés de la Fundación Miguel Alemán AC y recibió el Premio Canifarma en la categoría de Investigación Tecnológica en 2016. Y en este año, y ante la perspectiva de la crisis mundial de salud derivada de COVID-19, la doctora se propuso adecuar el biosensor de biomoléculas recientemente desarrollado con la finalidad de diseñar una prueba diagnóstico molecular del RNA del agente causal, el virus SARS-CoV-2. Y este biosensor, bueno, ahorita ya nos va a dar toda esta información, pero este biosensor cuenta con ventajas importantes frente a las pruebas moleculares de PCR, entre las que destacan su bajo costo y el hecho de no requerir reactivos y tecnologías especializadas que son escasos a nivel mundial actualmente por su alta demanda. Y justo también el título de esta emisión pues va en este sentido. Bueno, antes de dar la palabra, doctora, recordarles a todos los que nos están viendo que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios. Al final de la presentación vamos a leer algunos para que la doctora los conteste. Entonces, estamos atentos a lo que ustedes quieran preguntar. Doctora, pues
de nuevo, gracias y te doy la palabra. A ver. Sí. Pues gracias, efectivamente abrimos y cerramos. En algunas cosas seguimos en el mismo sitio. En la validación del INDRE, por ejemplo, seguimos esperando, pero bueno, intenté esta vez hacer una presentación no tan formal, porque también hay otro público que nos está escuchando y que es importante pues platicar en un sentido más amplio de lo que está sucediendo. Entonces está un poco mezcladito. Espero que los biólogos me dejen ciertas, ¿cómo se dice? Como facilidades literarias y que no me juzguen tan fuertemente, pero ahí voy a compartir. Sí, muchas gracias. Ok, entonces, rápidamente vamos a hablar primero para todo mundo de qué son los virus. Yo digo que los virus pues tienen problemas de identidad y nosotros los biólogos y los médicos tenemos problemas también para meterlos en una casillita. Y básicamente no los metemos en una casillita, decimos que no son seres vivos porque finalmente no hacen las básicas 3 funciones que debe hacer una célula, un organismo para considerarse vivo. Entonces, un virus es básicamente una partícula de material genético. Entonces, tiene un material genético que sí le permite reproducirse, tener hijitos, pero no por sí mismo, sino a través de la célula. Entonces, esa es una de las características que hace que no lo consideremos ser vivo. Tampoco tiene metabolismo, es decir, no produce su propia energía. Entonces, ha sido difícil, básicamente, catalogar a los virus, porque finalmente, pues eso, como dije, requieren siempre una célula huésped para producirse. Ahora, los virus es importante recordar que no se pueden combatir con antibióticos. Los antibióticos se combaten a las bacterias, combaten a otros organismos, porque justamente no poseen un metabolismo. No comen, no beben, no duermen. Y por tanto, esta es la segunda característica por la que no las consideramos seres vivos y no pueden ser combatidos con antibióticos. Hay vacunas y hay medicamentos antivirales que pueden eliminar o reducir la severidad de las enfermedades virales. En general, las vacunas lo que hacen es que activan tu sistema inmune y entonces tu cuerpo responde a una infección viral. Y los antivirales lo que hacen, lo vamos a ver al final, es atacar diferentes lados en donde dentro de una célula en donde el virus se reproduce o diferentes partes que el virus utiliza en la célula para reproducirse. Entonces, un virus está formado por 3 partes básicamente, que es el material genético, la nucleocápside, que es una cubierta de proteínas, y hay virus que están además envueltos por una membrana. Entonces, esa membrana pues tiene lípidos y tiene otras proteínas. Entonces, tiene una doble recubrimiento. De acuerdo a estas características, a estas 3 características, podemos hacer un árbol y definir como un árbol genealógico y definir quién es hermano de quién y quién se parece a quién y quién es primo de quién en los virus. Entonces, la primera gran característica que los divide es si el material genético es de DNA o si el material genético es de RNA. También después tenemos que pueden tener cadenas dobles o cadenas sencillas. Acuérdense nada más para los que lo vieron hace mucho, este material genético es una cadena de 4 letritas y la combinación de estas letritas de 3 en 3 da origen a las proteínas una vez que las traducimos. Entonces, podemos tener el DNA, que ya lo conocen, está en el núcleo de las células o en las células que no tienen núcleo, y es traducido al RNA y del RNA es transcrito al RNA y del RNA es traducido a la proteína. Y entonces de ahí hay virus que ya tienen el RNA y pasan a la proteína. Entonces, bueno, como les decía, para agrupar a estos virus en diferentes familias usamos esas características. Ahora, hay quien tiene RNA de cadena positiva, cadena negativa, que están envueltos, es decir, que tienen esta membrana o que no están envueltos, es decir, que solo tienen la cápside.
Y aquí vamos viendo a dónde nos perfilamos con el coronavirus. Entonces, el coronavirus es un virus de RNA con cadena positiva que está envuelto. ¿Quiénes son sus parientes cercanos? Pues ya los conocemos, son por ejemplo el de la rubeola, los flavovirus, que son por ejemplo la fiebre amarilla, el dengue, la hepatitis C, el Zika. Tenemos otros coronavirus, que es por ejemplo el SARS, que ya la hemos oído hablar. Y finalmente tenemos los retrovirus como el del SIDA. Ay, perdón. Entonces, pasa, aquí está. Esto es nada más para ya ubicarnos dentro de esta familia. Entonces, según el genoma de este virus, puede tener similitud, mayor o menor similitud con virus de su propia familia, su familia que es la de coronavirus. En esta familia tenemos otros dos subfamilias y dentro de la subfamilia de los ortocoronavirus, que es donde se encuentra el que produce el COVID, están los de tipo beta. Entonces, esto es un beta coronavirus que tiene un tamaño de 30 kilobases más o menos y produce más o menos entre 24 y 27 proteínas que son las que ensamblan todo el virus. Entonces, bueno, aquí ya estamos acercándonos y lo que vemos es que en esta familia hay algunos coronavirus que se dan en murciélagos, en ratones, en bovinos y en humanos. Entonces, el que estamos viendo hoy en día es este, que es el 2019 nCoV SARS-2, pero se parece al MERS, al SARS y a otros coronavirus. ¿Cuántos se parecen? Por ejemplo, con el coronavirus del murciélago se parecen un 96%. Con el del pangolín se parecen un 91%. Y por eso el decir que provenía del murciélago tiene que ver con el parecido que tiene este coronavirus al del murciélago. Pero también se parece, por ejemplo, el SARS en 80%, al MERS en 55% y a la gripe común, al virus de la gripe en 50%. Entonces, finalmente son virus que tienen características similares. Ahora, sí hay algunas diferencias y una de las diferencias principales está en el tiempo de incubación. Por ejemplo, una gripa tiene un tiempo de incubación de 1 a 4 días y luego pues, ya no contagias. El problema, entre otras cosas, de este coronavirus es que cuando se produce el COVID-19 tienes de 4 a 14 días en los que puedes contagiar. Y es por eso que el periodo de infección de cada persona contagiada se vuelve muy largo y es parte de la problemática de que sea una pandemia. Los otros, el SARS es de 2 a 7 y el MERS es de 6 días. La tasa por ejemplo, el SARS y el MERS son virus que generan un grado de letalidad mayor y de casos de hospitalización mayor, pero por suerte no tienen la misma tasa de contagio ni de incubación que el COVID. Entonces, hasta eso nos tocó así, pero podría ser peor, no lo es. Entonces, ¿cómo es? Vamos a ver rápidamente cómo es el desenvolvimiento de esta infección en diferentes personas. Cuando podemos tener personas asintomáticas, personas con síntomas leves, personas graves y críticas. Asintomático, creo que ya lo han dicho 1000 veces, no hay síntomas, por eso es asintomático. Y este es el grave problema, en mi opinión, de la pandemia y por qué no hemos podido controlar la pandemia. Una persona asintomática no cree, ni sabe, ni piensa que tiene el virus. Sin embargo, el no sentirlo y no sentirte mal no impide que contagies. Entonces, aquí en rojo se marca, en amarillo se marca el tiempo de inicio de un posible contagio. 5 días después, es posible que esas personas contagiadas, y está aquí en rojo, se vuelvan focos de contagio y contagien a alguien más. Una persona sintomática efectivamente tiene menos días en los que puede contagiar, pero puede contagiar por lo menos 7 días o hasta 10 días.
Después su tasa de contagio, que es esta amarillita, va decayendo hasta que se vuelve no contagioso. Una persona con síntomas leves, por leves hay que entender muy bien, nos referimos a alguien que siente como una gripa, que siente como que pues le duele un poco la cabeza, que está un poco cansado, que nada mayúsculo, digamos. Y entonces realmente las personas piensan, es que me desvelé, es que tengo gripa, es que es nomás cansancio. Y en realidad no están pensando que puede ser COVID. Y también entonces salen a la calle, que no deberían de salir ni leves, ni no leves, ni nada. Pero bueno. Entonces, a partir del día 5, estas personas también pueden contagiar y en este caso, pues hasta el día 12 o 14 contagian a los demás. Ya las personas que están graves o críticas, los síntomas evidentemente se vuelven mucho más fuertes. Hay un dolor de cabeza y sobre todo una fatiga enorme. Y ya cuando son graves o críticos hay una falta de oxígeno. Y estas personas, pues sí, en general se tienen que internar en un hospital por el riesgo a la pérdida de la oxigenación, ¿no? Y porque se va complicando el cuadro médico. Los pacientes graves y críticos sí tienen una ventana de contagio muchísimo mayor porque también se ha visto que la carga viral es mayor en estos casos. Ahora, hasta ahora el método predilecto que se ha escogido para detectar al virus, no solo es que se haya escogido, es que es la forma en que podemos detectar, entre comillas, más fácilmente a un virus, es el PCR, que es la amplificación de este material genético que les decía antes, que es de RNA, y entonces a partir de esa amplificación uno puede decir si tienes poco virus, mucho virus o nada de virus. Sin embargo, también requiere una cantidad inicial de virus y es por eso que los PCR se realizan a partir del día 5 más o menos, que también es el día cuando aparecen ciertos síntomas. Entonces, antes de eso, es muy difícil poder detectar si una persona es positiva o negativa a SARS-CoV-2. El PCR también depende, la sensibilidad, pues depende del aparato que se use, de la persona que esté haciendo las reacciones, de los reactivos que se usen, de las secuencias de genes que se usen para detectar al virus. En fin, hay muchos factores que pueden determinar que un PCR tenga la sensibilidad suficiente y que dé falsos positivos y falsos negativos. Vale la pena también decir que el PCR no es una técnica de diagnóstico masivo y ahorita vamos a ver un poquito por qué. Y luego aquí viene marcado la aparición de anticuerpos. Entonces, la aparición de anticuerpos, ustedes han oído mucho sobre las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas son para medir anticuerpos. Y básicamente se miden como con una gotita de sangre, hay una reacción antígeno-anticuerpo y hay una reacción colorimétrica. Ahora, los anticuerpos aparecen en la mayoría de los casos por ahí del día 10, 12, 14. Entonces, una prueba rápida de anticuerpos no te puede decir si tienes o no tienes el virus. Solo te dice si tu cuerpo reaccionó a esa infección y generó anticuerpos. Ahora, lo que se ha visto es que muchísima gente no genera anticuerpos. Otras personas generan anticuerpos un mes después, otras los generan con muy baja cantidad y entonces no salen nunca en la prueba rápida. Es decir, la medición de anticuerpos no está haciendo algo realmente como de libro, como pensábamos. Pues te infectas, generas anticuerpos y entonces estás protegido. No, no es así. Nosotros hemos también hecho muchísimas pruebas y les puedo decir que pues, no sé, menos del 10% nos da positivo y los demás nunca nos dan positivo. Entonces es muy difícil. Y esto va a ser evidentemente una complicación para la generación de las vacunas, porque el chiste de las vacunas es que tu cuerpo genere anticuerpos. Entonces, bueno, hay dos tipos de métodos que nos permiten medir virus, medir hormonas o medir otras moléculas, pero en este caso
Para el virus tenemos los métodos directos que miden al virus, o sea, miden si ahí está el virus y cuánto hay, en donde tenemos, por ejemplo, que por microscopía, pues tú puedes ver al virus. Yo creo que todos han visto imágenes súper bonitas de los virus con sus coronitas, pero eso es muy difícil porque eso, pues no sé, en la facultad tenemos los profesores Lourdes, Luis Felipe, que están tratando de tomar imágenes. Híjole, pues sí se tardan un montón en encontrar ahí a 3 virus. Entonces, definitivamente no puede ser un método diagnóstico. Después está la detección del genoma, que justamente es la de PCR, y la que nosotros estamos desarrollando y que ahorita les platico, en la cual lo que uno detecta es la presencia del genoma que está dentro del virus. Y aquí voy a hacer otra vez un referente coloquial, espero que, como dije, me perdonen los expertos y los biólogos. Acuérdense que el genoma de cualquier célula o de un virus es como un párrafo de un escrito, de una novela. Imagínense un párrafo de, yo qué sé, 100 años de soledad. Y entonces ese párrafo está escrito de una manera con ciertas palabras. Si yo quiero reconocer si este párrafo pertenece a esta novela o a otra novela, lo que hago es ir a buscar las palabras y las letras que componen ese párrafo. Y entonces digo, pues este párrafo sí pertenece a 100 años de soledad, este párrafo pertenece a este otro libro, y así es como podemos determinar si este párrafo, que es de este genoma, es para este virus, para otro virus, para el virus de más allá. Entonces, ¿cómo buscamos esas letras? Pues hacemos su contraparte y las pegamos y eso nos va dando una señal. Y esa señal es la que medimos. Entonces, este método es muy específico, es muy bueno y lo usamos mucho en investigación. Pero cuando lo conviertes en un método masivo, en el cual tienes que hacer 3,000, 4,000, 5,000 pruebas diarias, pues entonces empieza a haber errores, porque la forma de ver esa señal es ver unas grafiquitas que suben así y que pasan una línea. Si tú automatizas eso, pues la computadora va a decir qué pasó y qué no pasó, o no se va a fijar si el agua estaba contaminada, si el no sé qué estaba sucio. Y entonces empezamos a tener problemas de falsos positivos y negativos, entre otras cosas. Como ya dije, el aparato también influye, la persona que llena los tubitos, en fin. Otro método directo es el de antígenos. Y es el que están anunciando con bombo y platillo y que se está usando en la Ciudad de México. Estos antígenos, yo les dije que los virus tenían su membrana. Esa membrana está compuesta de lípidos y proteínas. Esas proteínas constituyen estos antígenos. Y entonces lo que hacemos es buscar esos antígenos. Y lo buscamos también con anticuerpos, pero es diferente al método de buscar los anticuerpos en el humano. Entonces buscamos los antígenos y eso nos da una señal. Si hay antígenos es positivo y si no, no es positivo. Ahora, el método que se está usando ahorita, que fue aprobado en versión Fast Track 48 horas, es un método de una compañía que se llama Abbott, que efectivamente es bueno, por lo menos ya se está haciendo algo, por lo menos está bien porque se está muestreando. Ahora, es un método que no es muy sensible, entonces tiene muchos falsos negativos. Y finalmente están los métodos indirectos, y se llaman indirectos porque lo que hacemos es medir la reacción del cuerpo. No estamos viendo al virus, no estamos viendo su genoma, sus proteínas, sino que estamos viendo cómo reaccionó tu cuerpo, y eso pues depende de tu cuerpo y depende de tu sistema inmune, no tanto del virus, aunque sí, claro, depende del virus, porque si no tienes virus, pues no tienes una reacción. Y entonces lo que mides son anticuerpos IgMs e IgGs. Los IgMs es como el caballito de batalla de tu organismo, que es así, todos los peones saca y se pegan a muchas cosas, así que son bastante, no diría inespecíficos, pero se pueden pegar, por ejemplo, a muchos virus parecidos. Y el otro son los IgGs, que son muy específicos. Entonces, cuando ustedes se hacen una prueba de anticuerpos o una prueba rápida, lo que están viendo es cómo reaccionó su cuerpo después de la infección. Eso no quiere decir, eso ya pasó mucho tiempo.
de que tuvieron la infección. Entonces, bueno, ya les hice este resumen. Básicamente, tanto las pruebas rápidas serológicas como los ELISAs funcionan igual. Se pega el antígeno, que es la proteína del virus, que en este caso se está usando la proteína S, y a eso se le une los anticuerpos si tu cuerpo lo desarrolló, si hay anticuerpos en tu muestra, que es básicamente eso. Hay unas pruebas de anticuerpo más específicas, que son las que pegan el dominio RBD de la proteína S, y ese dominio es el que usa el virus para entrar a la célula. ¿Qué hicimos nosotros? Pues decir, no, lo que necesitamos es algo que sea igual de específico que el PCR, es decir, que vea el material genético, pero que sea tan rápido y fácil de usar como las pruebas indirectas, es decir, como la técnica de ELISA. ¿Por qué? Pues porque estamos en un país que no tiene la infraestructura, no tiene el dinero, no tiene en muchos casos las capacitaciones y las capacidades. Entonces, queremos responder como si estuviéramos en Suiza, Suecia, Alemania, yo qué sé, en países con mucho dinero del primer mundo, y no lo somos. Pero sí somos buenos científicos y sí podemos aplicar nuestros conocimientos a hacer cosas que en México no solucionen. Entonces, nosotros dijimos, bueno, hay técnicas que se usan para detectar RNA o DNA, y esas técnicas se usan en histología para ver los tejidos o en biología celular para ver las células. Entonces decidimos aplicar estas técnicas en un kit de detección. Entonces, básicamente, lo que hace nuestra prueba es una técnica que se llama hibridación. Y lo que es la hibridación es unir una secuencia de palabras, que son tus genes, a otra secuencia escogida, que es tu gen, con una marca. Entonces, ¿qué hace nuestra prueba? Nosotros colectamos la muestra de la boca y la ponemos en una solución que inactive inmediatamente al virus. Estuvimos todos estos meses probando 3 opciones. Una de ellas es muy conocida por todos los que hacen biología molecular, que es el trisol, que es un compuesto de 3 químicos. Otra que es un producto comercial, que es el RNA Shield. Y finalmente el que se está usando en todos lados, que es el líquido viral. Nosotros no queríamos usar el líquido viral porque el líquido viral representa para México un problema muy importante, y es el transporte de las muestras. El líquido viral mantiene al virus vivo, no lo inactiva, y entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Poner las muestras en triple embalaje, pagarle a una compañía de bioseguridad para que transporte muestras. Y entonces, si ustedes piensan en ese proceso, pues quiere decir que solo estamos muestreando lugares en donde hay acceso a eso, porque no vamos a ir a la Sierra de Puebla, ni de Oaxaca, ni a las comunidades metidas en la selva en Chiapas a muestrear, porque ¿dónde metes las muestras? ¿Cómo las transportas? No se puede. Entonces, nosotros lo que hemos decidido es usar soluciones que inactivan al virus y que preservan el material genético, que es este. Y ha funcionado muy bien. Entonces, inactivamos el virus, quiere decir que rompemos la membrana, rompemos la cápside, y eso hace que el virus ya no pueda contagiar, ya no se pueda reproducir, y por tanto nos quedamos con el material genético libre. Hacemos una primera hibridación en donde escogimos 3 genes para detectarlos si hay o no hay en la muestra. Y en esta reacción de hibridación, una cierta cantidad de sondas fluorescentes se van a pegar a ese material genético y una cierta cantidad de sondas van a sobrar. Esto que sobra, nosotros lo recuperamos con una caña de pescar, le digo yo, que son unas pelotitas magnéticas microscópicas, y recuperamos todo lo que sobra. ¿Qué es lo que medimos? Toda la sonda que sobró. Entonces, quiere decir que si sobra mucha sonda, quiere decir que no había nada en la muestra a lo cual se le pegara, y entonces florece muchísimo. Sí, y la muestra es negativa. Si sobra poquita sonda, quiere decir que había mucho virus al cual se le pegó todo, y por tanto la muestra no florece.
Entonces tenemos, aquí pueden ver las bits magnéticas para 2 genes del virus y se ven en diferentes colores porque usamos sondas con diferentes colores. Entonces, a concentraciones bajas del virus en la muestra, lo que vemos es que hay mucha fluorescencia, sí. Y a concentraciones altas del virus es que hay poca fluorescencia. Entonces, es inverso. ¿Qué genes escogimos? Pues primero habíamos escogido el gen RDRP, que es muy, muy específico. No tiene 3 cambios con respecto, por ejemplo, al murciélago y con respecto al SARS. Pero este gen, la célula, para ensamblar un virus se requiere muy poquito de este gen. Y entonces hay muy poquito. Y es muy difícil tener la sensibilidad para ver este gen. Entonces, no solo nosotros, sino que también todos los que están haciendo PCRs ya cambiaron, ya no usan este gen. Estamos usando en general el gen E, el gen N y la región de apertura, el Open Frame 1. Ahora, cuando yo les digo que, justo estas son las letritas del genoma, cuando yo les digo que reconocemos estas letritas, porque le pegamos su contraparte, también quiere decir que si yo tengo que producir o si la célula produce mucho de este gen para ensamblar un virus, quiere decir que voy a ver mucho más fácil este gen, por ejemplo. Entonces, el gen de la proteína S se produce en general como 100 copias para ensamblar un virus. El gen de la proteína N como 1000 copias. Y esto ha hecho que uno escoja genes que nos permitan tener una mayor sensibilidad, aunque no tan buena especificidad con respecto a otros virus de la misma familia. Estos son, y voy a ir aquí quizás un poquito más rápido, pero bueno, estas son las pruebas que hemos hecho de nuestro sensor, vamos a llamarlo así, de nuestra prueba de diagnóstico, que pues sí estamos muy contentos porque ha salido muy bien. En el panel A, lo van a ver ahorita en todas las diapositivas, lo que vemos aquí es lo que nosotros llamamos una curva. Esto quiere decir que nosotros ponemos a reaccionar en esta hibridación cantidades conocidas de estos genes que quiero medir. Entonces yo ya sé que puse mucho, mediano y poquito. Y como ya sé que puse mucho, mediano y poquito, lo que espero ver es justamente una curva de fluorescencia de mucho, mediano y poquito. Y esto es para los genes del virus. Esto de aquí nos sirve para comparar las muestras y decir si tienen mucho, mediano y poquito. Estos son los controles de especificidad en donde lo que queremos ver es si yo puse 2 sondas que reconocen 2 genes, quiero ver si entre ellas no se van a pegar también, porque si se pegan entre ellas, entonces voy a tener un falso positivo. Y básicamente lo que estamos mostrando aquí es que cuando buscamos el gen N, pues solo se pega el gen N, cuando buscamos el gen E, solo se pega el gen E, cuando buscamos el control, que es una RNasa P, solo se pega la RNasa P. Y lo mismo hicimos si ponemos el N y el E, si ponemos el N y el P, y entonces lo que vimos es que nuestras sondas para reconocer los genes son bastante específicas. Esto de aquí es otra prueba de especificidad en donde hicimos los controles probando nuestra prueba con otros coronavirus. Estos coronavirus nos los dieron en el INER y son otras cepas de coronavirus y como ven salen negativas. Sin embargo, la del SARS-CoV-2 sale positiva a partir de 1000 copias virales, que diríamos es nuestro límite de sensibilidad. ¿Qué pasa si yo pongo, como dije, van a ver en todas esta panel A, que es la curva, que yo sé cuánto le estoy poniendo, y después en B y C son las preguntas que nos hemos hecho. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una muestra que tiene poquito RNA del virus y una muestra que tiene mucho RNA del virus, pero en realidad es porque tomé mal la muestra, no porque tenga en realidad la persona poquito o mucho? Entonces, la primera pregunta que nos hicimos fue, ¿cuánto nos afecta que tomes poquita cantidad del virus o mucha cantidad del virus?
Y lo que vimos es que, perdón, y me estoy refiriendo al panel C, efectivamente, si tomamos, digamos, unos 24,000 virus o 48,000 virus, estamos bien, lo detectamos muy bien porque hay bastante virus. Sin embargo, si vamos bajando la cantidad en las muestras hasta llegar, por ejemplo, a 4,000 o a 3,000 virus, ahí empieza a estar un poquito más cercano a esta raya punteada que es el límite con el negativo. Entonces sí tenemos que tener una cantidad que por lo menos equivalga a más de 1,000 copias virales o ya para estar muy seguros a 3,000 copias virales. También tiene que ver cuánto material genético sacamos de las células humanas, porque yo les expliqué que el virus no se reproduce solo. Entonces el virus entra a la célula produce el RNA y las proteínas virales y luego se ensambla. Entonces, cuando uno toma la muestra y la deshace, pues ahí también va el material genético de las células. ¿Qué pasa si tengo mucho material genético de las células? Pues afecta la prueba. Ahora, esto pasa no solo a nosotros, también le pasa al PCR y a todos los que están amplificando material genético. Esta es finalmente la curva que dejamos con una sensibilidad de 1,000 copias virales. Ahora, ¿qué pasa si yo pruebo la misma muestra 3 veces? ¿Me da siempre lo mismo? En este caso es lo que les mostramos, la repetibilidad. Esto es un paciente para el gen E y para el gen N y siempre da lo mismo para el gen N y para el gen E. Hemos visto y ya tenemos bien documentado que hay personas que, por ejemplo, solo dan positivo para el gen E y no dan positivo para el gen N. Eso tiene que ver con lo que les expliqué antes de la sensibilidad y la cantidad de copias que hay de un gen y de otro. El gen N es muy específico, pero el gen E es más sensible. Entonces, hemos visto que hay personas que están entrando a la infección o saliendo de la infección y en ambos casos el gen N está a la baja y el gen E está a la alta. Entonces, en estos casos se declaran como negativos. Nosotros hemos tenido la precaución de decir que no, que hay que estar en observación porque finalmente hay un gen viral que está expresándose. Esto es solo un ejemplo de cómo vemos los pacientes positivos y los pacientes negativos, y así es como empezamos a trabajar las muestras. Ya hemos trabajado 2,220 muestras de diferentes lugares, porque también lo que vimos es que afecta enormemente de dónde vienen las muestras. Entonces hemos trabajado muestras del INER, del INDRE, del IMSS y del TEC de Monterrey, del Hospital Zambrano. Hemos trabajado en todos casos con material purificado, con material en RNA Shield y al inicio con Trisol. Como les decía, nosotros sí queremos trabajar con el RNA Shield porque creemos que es la opción para las comunidades donde no hay forma de que tengan pues una infraestructura que les permita otro tipo de pruebas. Entonces, bueno, este es el resumen del sensor. Este es un promedio de todas esas muestras que les acabo de decir, en donde tenemos una sensibilidad de 91.4, una especificidad. Sensibilidad es cuántos positivos tú das bien, o sea, dices estos sí son positivos, y especificidad es cuántos negativos tú das bien. Entonces, más o menos tenemos un 91. Como digo, este es el promedio. Hay veces que nos ha salido más bajo, como en 75%, depende cómo está hecho las placas del sensor y las muestras, y hay veces como estas que les pongo aquí, por ejemplo, con las muestras del INDRE y el PCR del INDRE, que es muy sensible, tenemos una sensibilidad de 100%, una especificidad de 85%, porque tenemos más falsos negativos. Ahora, nosotros los falsos, digo más falsos positivos. Los falsos positivos no nos preocupan tanto porque pues mandas a la gente 15 días en su casa, que de por sí tiene que estar en su casa, y no pasa nada. En cambio, los falsos negativos, pues son los que nos traen de cabeza porque
siguen en la calle porque no se quedan en su casa, que se deberían de quedar. Siguen en la calle y entonces van contagiando a todo mundo. Esto es lo que en realidad es nuestro objetivo último, que es hacer una prueba, como las pruebas estas rápidas o las pruebas de embarazo, en donde se dé la reacción en esta laminita y podamos ahora sí ir a cualquier lado a medir, y cada quien se lo puede medir y todo. Hemos avanzado mucho, esta parte va un poquito más lenta, pero ya avanzamos realmente mucho en el diseño y todo. ¿Cuál es la idea? Que uno pone su muestra en un pocito. Ese pocito es donde están estas ondas, que son, acuérdense, las que se pegan al material genético y que reconocen si está o no el gen. Y del otro lado tenemos la caña de pescar, que son las pelotitas magnéticas, las perlas magnéticas, con el oligo también que va a ir a pegar. Entonces ponemos la muestra, se hace la reacción de hibridación en el primer pocito, pasamos las bits al pozo, pegamos lo que sobró y lo regresamos y leemos en ese pozo. Entonces, como ven, es realmente muy fácil, no se requiere nada especializado, ni saber mucho, ni nada, simplemente está en nosotros construir esta parte. Este es un ejemplo, aquí hay 3 tiras de reacción y esto mide no más de 10 centímetros y unos 3 o 4 de ancho. Entonces aquí pueden ver las bits, son esto cafecito, aquí están los pozos de reacción y un canal de microfluídica y abajo está el imán con el que movemos las bits. Y rápidamente les paso una peliculita, ahí se agitan las bits, se forma una película de reacción en el pozo y después se desplazan por el canal hacia el otro pozo. Si las alcanzan a ver, yo creo que están en cafecito. Entonces, con este sistema ya hemos probado varias curvas de reacción, hemos probado especificidad, ahora estamos probando muestras y la verdad es que han salido muy bien los resultados. Creemos que tenemos buenas expectativas para este desarrollo. También vale la pena decirles de una vez en lo que ven la peliculita que este desarrollo, como decía Susana, llevamos 4 años y lo estamos haciendo para muchas cosas porque la idea es generar un cambio en las posibilidades de hacer los diagnósticos clínicos. Ustedes saben que ahorita uno tiene que ir a un laboratorio clínico, pero no en todos lados hay, ni a todo mundo le alcanza para ir a un laboratorio clínico. Y además hay enfermedades que requerirían una periodicidad mayor para hacerte análisis. Todas las enfermedades endocrino-metabólicas, por ejemplo, los de tiroides, diabetes, ovario poliquístico. Entonces, este sensor, por ejemplo, lo estamos desarrollando justamente para determinar hormonas, para determinar otros anticuerpos, para determinar otros virus. Habíamos empezado a trabajar con Zika. Entonces, sí es un proyecto que tiene pues alcances mayores, no solo es para COVID, digamos. Ok, y luego ya para ir aterrizando y finalizar, solo les quería hacer algunas pues pasar rápido por la parte esta de tratamiento, porque se está convirtiendo en una discusión muy importante. Ahorita no hay ningún medicamento específico o que esté ayudando realmente cuando hay cuando hay COVID. Porque en realidad, para algunos virus, lo que se usa y que les decía yo al principio son los retrovirales. Aquí tenemos algunos ejemplos y lo que yo les dije es que, por ejemplo, al inicio estaban hablando de la cloroquina o la hidroxicloroquina. También estaban hablando del remdesivir o del favipiravir. Todos estos, como ustedes ven, interfieren con el ciclo de reproducción viral dentro de la célula. Entonces, como yo les había dicho, un virus entra, aquí pues hay unos receptores que reconocen la proteína viral, en específico el dominio RBD, y esto entra en la célula en un endosoma. A partir de aquí se da el rompimiento del endosoma y se libera el RNA que tiene el virus. Esto de aquí tiene que ser después, hay una transcripción, hay y una nueva hebra, y a partir de la traducción de esta hebra se forman las nuevas proteínas
que se ensamblan para dar origen a los nuevos virus. Y ese es el ciclo de reproducción de un virus. Entonces aquí lo que ven, por ejemplo, son las proteínas, la proteína N, la S, la E, la M. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo un fármaco que inhibe esta parte, que inhibe la parte del complejo de replicación? Pues ya no se va a dar el resto. ¿Qué pasa si yo pongo uno aquí que inhibe la acidificación del endosoma? Pues ya no se da todo el resto. Ahora, no han funcionado estos fármacos como quisiéramos, y han funcionado y funcionan en realidad para otros virus. Y eso tiene que ver con el mecanismo intracelular, que además apenas estamos conociendo. ¿Cómo vamos con las vacunas? Tenemos 5 tipos de vacunas diferentes. Todas las vacunas, en realidad lo que quieren es que las células sean expuestas a estas proteínas y entonces generen una reacción inmune. Eso es lo que uno quiere cuando hace una vacuna. Y lo que quieres es que esto que tú le inyectas a la persona pues no genere ninguna enfermedad, porque si no, pues es contraproducente. Entonces, básicamente hay las vacunas con el virus inactivado o atenuado, que son como cerca de unos 6 grupos o 7 que están trabajando en esa. Hay las de vector vírico, que hay replicativo y no replicativo, y ahí hay más, como 26 grupos que están trabajando. Están los que trabajan con proteínas, o sea, que están inyectando la proteína para que el cuerpo responda, y esos sí son bastantes más grupos, unos 33. Y están los de ácido nucleico, que son que te inyectan ADN o RNA, y esos son 20 grupos. Entonces, rápidamente, por ejemplo, las de ácidos nucleicos, tenemos 2 opciones. Una opción es la vacuna de ADN y otra opción es la vacuna de RNA, en donde uno pone la hebra de RNA, que es como la del virus, con la proteína que quieres que se produzca envuelta en una membrana, y eso es lo que inyectas. Entonces, la célula toma esto, rompe el RNA, produce las partículas víricas y entonces hay una respuesta inmunitaria. Tienes otra en donde finalmente el gen es un gen de ADN que se incorpora a la célula, que se incorpora al núcleo, y eso produce el RNA y a su vez la proteína. Entonces, más o menos busca un esquema parecido, solo que uno es de DNA y otro es de RNA. Hay 3 de estas vacunas que estamos viendo que se hacen así, la de Pfizer, la de Moderna y la de Urevac. ¿Cuál es su principal problema? Pues ya lo vimos, la temperatura a la que tiene que preservarse, están todas en fase 3 y se tienen que probablemente hacer una revacunación a los 28 días. No va a servir una sola dosis. Después están estas otras 3 que les decía, en donde tenemos primero las vacunas con virus atenuados, que estas vacunas básicamente lo que hacen es que atenúan el virus a través de pasarlo por células animales o humanas hasta que tiene suficientes mutaciones como para que sea contagioso. Y el otro es más común, digamos, es el virus que se pasa por sustancias químicas como el formaldehído o por calor, y entonces se atenúa la infección, pero se mantiene el material genético. En ambos casos esto se inyecta, la célula lo replica, hay una respuesta inmunitaria. De este tipo de vacunas es Sinovac y Sinopharm que están haciendo estas vacunas. Después tenemos las vacunas con vectores víricos. Estas vacunas, por ejemplo, se acaba de autorizar la del ébola y suelen ser más seguras porque el virus replica la proteína, genera muchos virus, pero el gen que está dentro de estos virus, finalmente el vector no genera una infección. Entonces, bueno, tenemos 2 tipos de estas vacunas, las de la proteína S con genes víricos no replicativos, y estas
son justamente la de AstraZeneca, que es la otra que México está diciendo que va a traer a través de los laboratorios Leomont. Y finalmente están las vacunas proteicas, en donde lo que se inyecta es la proteína S. Y esta proteína llega a las células y genera una respuesta inmunitaria. Y de estas sí hay bastantes, hay 28 equipos que están trabajando, de los cuales los más conocidos son Sanofi y Novavax. Bueno, y entonces con esto era un poco un panorama, traté de hacerlo rápido, no sé qué tanto lo logré, pero sobre todo ahora quiero agradecer enormemente a todo el equipo. Sí quiero decir que ha sido un trabajo muy grande de 9 meses, de 12x7, y que los chavos de la facultad y de, por ejemplo, química o incluso tenemos extranjeros en la facultad trabajando, ha sido increíble. La respuesta y la entrega y la manera en que han trabajado es lo que ha permitido que este proyecto se lleve a cabo en estos pocos meses. Pero también ha sido un ejemplo, y es importante para nosotros en la facultad, de la necesidad de la interacción de físicos, matemáticos, biólogos, químicos, biotecnólogos. Porque finalmente un desarrollo lleva muchas cosas científicas. Y justamente para mí eso es hacer ciencia, lograr integrar conocimientos de muchos lados que te permitan responder preguntas. Entonces, yo sí, la verdad es que me levanto todos los días con ánimo porque pienso en este gran equipo de trabajo y pienso en lo que estamos logrando, y también pienso que todos tenemos en la cabeza que como científicos debemos aportar definitivamente a esta sociedad lo que podemos, lo que sabemos, nuestro tiempo, y con todo, porque finalmente es nuestro país, es la humanidad y pues también por eso somos científicos. Entonces, este es el equipo, como ustedes pueden ver, son 27 alumnos que han trabajado, no todos están todo el tiempo, una parte unos, al principio unos, al final otro. También hemos trabajado diferentes profesores de la facultad, pero también del IBT, de la NAHUAC, del TEC. Y todo esto justo para lograr integrar diferentes conocimientos que es tan importante. Hemos también trabajado, nos han apoyado en el INER muchísimo, con muestras, con equipo, con conocimiento. En la RAI también con equipo, ya dije en la NAHUAC y en el TEC. Trabajamos durante varios meses en Coacalco, en la Clínica Familiar 198, para justamente poder probar cómo iba a ser un lugar donde finalmente llegara la gente, no hubiera material, no hubiera ciertos equipos y pudiéramos desarrollar el sensor. Hemos logrado también un enorme apoyo de muchas organizaciones y de muchísimas personas que se han interesado porque desarrollemos esto, como dice el título, bueno, bonito y barato. Que pueda usarlo todo mundo y que sea accesible y que nos ayude en esta pandemia, pero también en muchas otras enfermedades que vienen y que tenemos en México. Sí, esta es la página por si alguien la quiere copiar, y el correo por si nos quieren escribir. Y finalmente quería aprovechar que estamos en el Foro de Ciencias, porque hace algunas semanas o meses, ya no sé, porque el tiempo ya es absolutamente relativo, ya no sabe uno si está en sábado, en lunes, en martes, todos los días son igual de trabajo. Sí quiero decir que la facultad ha desplegado una cantidad de recursos en conocimiento, en materiales y en colaboración enorme. Un proyecto importante que se está haciendo en la facultad es justamente el desarrollo de insumos e instrumentación para la atención. Y justamente en el Laboratorio Nacional empezamos con hacer cajas de acrílico para los hospitales, para que pudiesen atender a los enfermos y no contagiarse los médicos. Y también empezamos a hacer los repuestos de válvulas
que es lo que se ve por aquí, para los ventiladores, porque pues es un grave problema y seguimos trabajando en ello. Pero también hay otros proyectos en la facultad que son importantes y que se están haciendo. Por ejemplo, el sistema para esterilización de equipo. Hay varios proyectos que tienen que ver con el muestreo, el hacer toda la parte de análisis de datos de la epidemia, de la infección, de las medidas de mitigación. Eso lo están haciendo varios matemáticos, que es muy importante y que están trabajando con el Instituto de Física, pero también con el Instituto de Matemáticas. Pero cuando estaba haciendo esta lista, también me llevó la reflexión de justamente qué es estar en la pandemia, o sea, qué es hacer algo en este momento. Y estuve pensando que hacer algo en este momento no solo es desarrollar instrumentos o pues nosotros como de diagnóstico o para los hospitales. Hacer algo en este momento es definitivamente permitir que nos quedemos en la casa. O sea, porque finalmente, si logramos quedarnos todos en casa, quiere decir que las posibilidades de contagio disminuyen y que hubiésemos salido hace muchos meses de la pandemia. Pero la reflexión a la que quiero llegar es que a veces pensamos que hacer algo por la pandemia es solo generar estas ideas y estos instrumentos o mediciones. Pero yo sí quiero felicitar a todo el equipo de la facultad porque me parece que lo que están haciendo en la facultad permite que finalmente, no tenía que anotado, 11,000 estudiantes, 2,348 profesores y 500 trabajadores se queden en su casa. Y se queden en su casa y no se infecten y no acaben en el hospital o no contagien a sus familias o no contagien a otras personas. Y creo que ese trabajo es sumamente importante y finalmente aporta a este problema de salud pública que tenemos. Y me refiero también a no solo a la facultad, a toda la UNAM, porque son 361,000 estudiantes que no están en la calle potenciando la pandemia. Son 50,500 profesores y 30,500 trabajadores. Entonces, finalmente ha sido un esfuerzo enorme de la facultad, de la universidad y de todos nosotros como profesores y como alumnos para aportar nuestro granito de arena a que esto no continúe como debe, como estamos. Entonces, sí decir que se han hecho muchas cosas. Se han hecho, por ejemplo, toda la parte docente de cómo se dan clases en línea, qué materiales usar. Eso fue una actividad enorme, un trabajal. Se han hecho toda la campaña de que puedan, los que no tenían para internet, pues tengan internet, los que no tenían computadora, tengan computadora. Se hizo todo lo que pasa en ciencias, se hizo y se generó PACTE, que es el área de orientación a la violencia, en medio de las enormes dificultades que tenemos, porque todos las tenemos. Se han recibido 150 alumnos en línea. Entonces, finalmente, en medio de este enorme caos y de esta pandemia que nos tiene a todos en jaque, aportaciones no solo como la de nuestro equipo de trabajo u otros, que son tangibles, porque tú ves tu diagnóstico, son importantes, pero aportaciones como las del trabajo cotidiano de profesores, administrativos, directivos, alumnos de la facultad, son, yo diría que mucho más importantes, porque si se quedan en su casa todos estos, pudiendo estudiar, pudiendo trabajar como sea, pero haciéndolo, pues podemos estar del otro lado. Entonces, cuando preguntan en estos momentos tan críticos y dolorosos dónde está la UNAM, pues está en todos lados, está aportando en todos lados. Y con eso quería terminar. Bravo, pues muchísimas gracias, Tatiana. De verdad nos brindas un panorama muy, muy completo, muy amplio. Pues no solo este trabajo que nos has, que nos has platicado, sino también este reconocimiento que haces a, sobre todo este equipo. Nosotros desde el principio, bueno, hemos conocido
el trabajo tan arduo que tienen. Tuve la oportunidad de platicar con varios de tus alumnos, de varios alumnos que están en el Landsbiodit, de todos los que están colaborando y trabajando durante las 24 horas prácticamente, con pocos descansos, para trabajar en estos insumos, en esta instrumentación, en el biosensor. Ustedes, de verdad, un reconocimiento muy grande, y desde luego, pues este cierre que nos das de este trabajo que se ha dado en la facultad y en toda la universidad, reconociendo desde luego, pues es un esfuerzo que va en todos los ámbitos, en toda la comunidad universitaria, los estudiantes, los académicos, los directivos, la gente de toda la universidad. Entonces, de verdad, muchas gracias por esta plática que nos preparaste y por este cierre. Para nosotros también es muy importante, pues, dar a conocer todo esto que ustedes están trabajando, porque muchos a lo mejor pueden pensar, bueno, entonces, como dices, ¿dónde está la UNAM? ¿Dónde están los investigadores? Pues todos ustedes han estado trabajando estos meses, ¿no? Incluso han seguido yendo a las instalaciones del laboratorio, no solamente ustedes, sino igual de otras áreas. Entonces, realmente muy, muy importante esto que nos estás comentando, y pues agradecerte y también pues felicitar a todo el equipo. Para la gente que nos está viendo, tenemos varias notas donde se abordan estos trabajos que están haciendo en Landsbiodit y también en de otras áreas de la facultad que están trabajando para enfrentar esta contingencia mundial. Y bueno, pues tenemos muchas preguntas, más bien muchas felicitaciones, muchísimos comentarios. Y por ejemplo, Adriana Barbosa pregunta, ¿qué pasa con los pacientes que siguen saliendo positivos al mes? ¿Está el silencio? ¿Está silenciado? Sigue silenciado. Ahí abajo en el... Sí, no, ya. Es ¿Ya? que no sé, la pantalla se hizo grande y negra, perdón, en tantos meses con el Zoom y seguimos Sí, igual. claro. Es Sí, parte de lo que hemos tenido que desarrollar y aprender. Claro. Sí, mira, yo les mostré al principio unas gráficas. Los pacientes, sobre todo graves y críticos, tienen mucho tiempo la carga viral, tienen mucho tiempo virus, efectivamente casi un mes. Ahora, a mí me ha tocado asintomáticos que tienen carga viral alta y mucho tiempo, un mes, más o menos. Ahora, hay ciertos reportes que dicen que a partir de los 14 días lo que queda son trazas virales, es decir, puros cachitos, así de genes, pero eso justamente intenté explicárselos al inicio. Si tú haces una PCR de varios genes, no ves en esas trazas virales todos los genes. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos hecho y nos sale que el gen N ya no se ve y el gen E sí se ve. Entonces, cuando eso sucede, uno puede empezar a pensar que es alguien que ya va de salida, que ya nada más quedan pedacitos por ahí del gen E. Por eso es importante saber, pero desgraciadamente en los laboratorios pues nadie está diciendo ni qué genes prueban, ni cuánto les dio, ni nada. Pero sí hay casos donde dura un mes o más, a nosotros ya nos ha pasado y sí está reportado. Les digo, esta enfermedad es un reto porque no hay pocas cosas que sabemos con certezas y hay muchas que los peros son bastante generalizados, o sea, no hay una respuesta como del libro, canónica de la reacción. Sí, desde luego es algo que se está conociendo conforme ha pasado todo esto. Y también preguntan qué tan confiables son las pruebas rápidas de antígenos. Y Ramón Islas dice si el doctor Hugo López-Gatell tiene razón y las pruebas rápidas nunca han servido. No tiene razón. En el 80%, no sé. No, lo que quiero decir es, a ver, las pruebas rápidas de anticuerpo, que son las primeras que salieron,
No es que no sirvan, depende de que te preguntas. Si tu pregunta es, ya tuve COVID y tengo anticuerpos, pues sí sirve. O sea, porque sirve para responder esa pregunta. Si tu pregunta es, estoy infectado, pues no sirve, porque esa prueba no es para responder esa pregunta. Entonces, las pruebas de anticuerpos, como yo dije, solo te sirven para saber si tienes anticuerpos. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, ojo, todo mundo piensa, ya tengo anticuerpos, pues ya me puedo ir de Reven, total, me vuelve a dar y total, pues no pasa nada. Eso es una pésima forma de ver las cosas, porque primero, esto es una enfermedad que o la resolvemos colectivamente o no la resolvemos. Es decir, si uno no tiene conciencia que aunque yo sea asintomático, aunque yo ya tuve y tengo anticuerpos, tengo el virus y puedo contagiar y me vale y me salgo a la calle, me voy al tianguis, al mercado, a la fiesta, al centro comercial, pues estamos mal, porque no estamos respondiendo colectivamente como sociedad. Entonces lo que tengo que pensar es, ok, ya tengo anticuerpos, a lo mejor no me siento tan mal, pero me voy a quedar en mi casa, porque entonces si no voy a contagiar a un montón de gente. Entonces pensar que la prueba de anticuerpos sirve para que ya puedo salir y volverme a enfermar es un error, porque se pueden volver a enfermar y puede ser igual de fuerte o menos fuerte. Entonces por eso es que no sirven, pero no sirven para esa pregunta. Ahora, las nuevas que salieron, que es la primer parte, es de antígenos. Esas sí sirven para decir tengo o no tengo al virus. Ahora, ya es un gran paso que estemos haciendo eso, porque ni eso estábamos haciendo. Entonces, ya hacer eso es importante porque la idea es detectar al mayor número de gentes asintomáticos o de síntomas leves, que son los que están un poco propagando al virus, porque los que se sienten mal, pues ya de por sí se sienten tan mal que no salen de su casa o se van al hospital. Entonces, esas pruebas, insisto, es una buena cosa que se estén haciendo. Ahora, no son pruebas tan sensibles porque la técnica es así. Esas pruebas, lo que han dicho la misma prueba es que tienes que estar en el día 7 de infección o tienes que tener una alta carga viral. Pues eso también es poco probable, la verdad, porque si estás en el día 7 quiere decir que ya anduviste por ahí contagiando por lo menos 3 días. Y ya para el 7 te dicen que eres positivo, pues ya nomás te quedan otros 3 días. Entonces, sí ayudan, pero no son tan sensibles, pues. Ok. Pues sí, se trata más bien de generar esa conciencia, ¿no? Que es lo que ha estado, creo que, faltando, sí. faltando bastante. Adriana Razo preguntas, bueno, dice que si podrías hablarnos del famoso dióxido de cloro o CDs. No podría. Ya el otro día me mandaron justamente un video y una documentación y juré que la iba a leer para enterarme bien, pero les mentiría. Pues no podría. Voy a hacer mi tarea, lo juro. Ya me lo habían preguntado. Bueno, pues tenemos muchas felicitaciones. Ahí si quieres ver después un poco todo lo que están escribiendo. Y pues te agradezco mucho el tiempo y toda esta información que nos estás dando. Todos los que nos están viendo también. No sé si haya, Tatiana, algún mensaje que quieras darnos ya para cerrar esta emisión. Y pues también es la oportunidad que tenemos para comunicar con la comunidad de la facultad, ¿no? Entonces, no sé si... Pues yo cerrar un poco con lo que dije. Yo creo que es importante en momentos como estos que como científicos participemos en todo lo que podamos. Por ejemplo, desde generar, hablar, informar. Cuando hay una gran desinformación, se agravan estas situaciones. Desde mantenernos como colectivo, como comunidad de ciencias, apoyándonos no solo en la parte esta del COVID, pero lo que tiene que ver con pues el encierro, la pandemia, la violencia que ha aumentado, en fin, una serie de cosas.
pero sobre todo, pues decir que para mí sí ha sido, todo este trabajo ha sido un ejemplo claro del potencial enorme que tenemos, de la necesidad de interaccionar entre nosotros, de la necesidad de salir, de ver lo que está haciendo el otro, de lo que podemos aprender siempre de los demás. Y yo creo que la facultad es definitivamente un nicho enorme de posibilidades de desarrollo científico y social. Y me parece que lo hemos aprovechado, hemos sabido potenciarlo y creo que por ahí vamos, ¿no? Y desde luego, pues agradecer enormemente a todos los chavos que han participado, a todas las profesoras que me han apoyado, que han estado ahí conmigo, obviamente a Catalina, la directora, al equipo administrativo que nos ha sostenido, no sé, a los trabajadores de la entrada de seguridad que han estado ahí al pie del cañón arriesgándose también. Han sido momentos en los cuales uno, no sé, no sé cómo expresarlo. Yo veo a los chavos que van todos los días con miedo también, porque todos tenemos miedo de que nos dé el dichoso COVID y de infectar a nuestras familias y a nuestros papás y a nuestros hijos. Y salir todos los días rompiendo ese miedo para trabajar en esto, me parece, a mí pues me rompe el corazón porque creo que es importantísimo y es de valorarse enormemente, pero también aquellos que se quedan en su casa y que hacen lo que les toca hacer desde su casa, me parece vital, vital. Y sí agradecerles a todos por estar haciendo cada quien lo que nos toca, ¿no? Claro, pues es sentirnos muy, muy orgullosos de esta labor que están haciendo desde meses y que continúan, ¿no? De esta colaboración, como dices, de todos los actores, desde el administrativo hasta todos los investigadores, los directivos. Creo que esta colaboración es la que, y no solo en la facultad, sino nos mencionabas, ¿no? También con todas las instancias con las que han estado colaborando, con mucha gente de otras instituciones. Entonces, creo que la colaboración y pues, espíritu de científico en momentos críticos, que se salga todo este trabajo para colaborar y para ayudar. Entonces, realmente, pues, un gusto y un placer que nos hayas dado esta plática. Y pues muchas gracias por todo su trabajo, a todo tu equipo, a todo el equipo de Lansbiodit. Gracias. Y pues a ustedes que nos están viendo también, muchas gracias por seguirnos. Había dicho que era la última emisión del año, les agradezco. Gracias por sus comentarios. Y pues también agradezco a Jonathan Capetillo que nos ayuda aquí en el soporte tecnológico. Jonathan, gracias. Gracias a todos y pues nos vemos, que estén muy bien. Cuídense, no salgan, quédense en su casa, usen cubrebocas, aunque digan lo contrario, úsenlo. Ahí está, todas las recomendaciones. Pues que estén muy bien, les agradecemos. Gracias. Gracias. Bye.